Nos dan la función logarítmica f de x igual base de registro 5 de x, y hacemos una variedad de preguntas sobre las propiedades y características de la función. Antes de responder las preguntas, aunque gráfico esta función y también escriba la ecuación de registro en forma exponencial. Así que utilizando el cambio de fórmula base dada aquí utilizando registros comunes, podríamos escribir f de x como f de x igual el registro común de x, dividido por el registro común de la base 5. Utilizaremos esto para graficar la función en solo un momento. Para escribir esta ecuación en forma exponencial, reemplacemos f de x por y, y escriba esto como y igual base de registro 5 de x en este formulario. Debemos reconocer que la base es 5. El exponente es y el número es x. Por lo tanto, esto es equivalente a la ecuación exponencial 5 levantada al poder de igual x. Ahora, vamos adelante y gráfico esta función de registro. Por lo tanto presionamos y igual, tipo en el registro común x, cierre paréntesis, dividido por el registro común 5, cierre paréntesis. Ajuste la ventana para obtener una mejor vista. Los x valores van de -2 a 10, y entonces si los valores van de -10 a 2. Vamos adelante y presione gráfico. Aquí está nuestra función logarítmica, que utilizaremos para responder algunas de las preguntas, pero reproduzca este gráfico en algunos software diferentes para poder mejor analizar el gráfico. Así que debo utilizar este gráfico aquí para analizar la función de registro. La primera pregunta pregunta por el dominio de la función logarítmica, que es el conjunto de todas las entradas posibles o todos los valores x posibles. Para hacer esto analíticamente, creo que es útil para ver la ecuación exponencial aquí mientras pensamos en los valores que podemos obtener para x si x igual 5 alcanzó la potencia de, y cualquier potencia a la que podemos aumentar 5, x nunca va a ser negativo. También nunca va a igualar a 0, y por tanto, el dominio sería x0 el intervalo abierto de 0 a 8 utilizando la notación de intervalo. Si miramos el gráfico de nuestra función, aviso como nunca igual 0, porque tenemos un asinto vertical aquí. Aviso, los valores x son solo al derecho de x igual 0, verificando el dominio es el intervalo abierto de 0 a 8. A continuación, se pregunta sobre el rango de la función de registro. De nuevo, mirando el formulario exponencial, avise cómo podemos aumentar 5 a cualquier número real, y por lo tanto, el rango de todo sería números reales o el intervalo abierto de -8 a +8. Volver al gráfico, avisar cómo baja el gráfico para siempre, y aunque está moviendo correctamente rápidamente, también se está moviendo para siempre sin descansos. Verificar nuestra gama es números reales, o el intervalo de -8 a +8. Y ahora, para encontrar el intercepto horizontal, que es lo mismo que el intercepto x, establecemos f de x o y igual 0 y solucionamos para x. Para hacer esto, utilizaremos el formulario exponencial. Aviso como si establecemos y igual 0. Tendríamos la ecuación 5 a 0 igual x. So x igual 5 al 0, que igual 1. So si el intercepto x o intercepto horizontal es 1 el punto. Podemos verificar fácilmente esto en el gráfico. Aquí está el intercepto horizontal, que es el punto. A continuación, se nos pide que encontremos la asíntota vertical, y brevemente discutimos eso. Aviso como x aproxima a 0 desde el lado derecho, los valores de la función disminuyen sin límite y enfoque -8, y por tanto, tenemos un asíntoto total vertical en x igual 0. A continuación, nos piden encontrar el intercepto vertical, que sería igual al intercepto y, así que establecemos x igual 0 y solucionamos para y tan otra vez, usando la forma exponencial. Si establecemos x igual 0, esto nos daría la ecuación 5 a la potencia de igual 0, y discutimos antes de que no podemos aumentar 5 a una potencia y obtener un valor de 0. Siempre va a ser positivo, y por lo tanto, esto no tiene una solución, lo que significa que no tenemos un intercepto vertical o no tenemos ningún intercepto. Así que para él, tomaremos en D para no existe. Ahora, no hemos hecho aquí. Todavía tenemos más preguntas. Me di cuenta de que hay un error tipográfico aquí. Esto debe decir cuál es el comportamiento de izquierda a derecha. ¿Cómo volver al gráfico? Aviso a medida que x aumenta, los valores de la función también aumentan. Así que esta función siempre está aumentando. Pero aviso a medida que x aumenta, no aumenta tan rápido. Y por tanto,
Podemos decir que esta función está aumentando, pero está aumentando a una tasa disminuyente. Tan otra vez, esta respuesta aquí está aumentando, pero está aumentando en una tasa de disminución. A continuación, se nos pide que determinemos el valor para el que la función es 0, que sería cuando la función esté por encima del eje X mirando nuestro gráfico. Aviso cómo valora la función o los valores y son 0 o positivos sobre el eje X y por tanto, podemos decir que la función es positiva cuando X1. Aviso cómo nos pide usar la notación de desigualdad, no la notación de intervalo. Así que escribiremos X1. A continuación, vamos a encontrar los valores de X para cual f de X menor que 0 o negativo, cuál sería cuando la función esté por debajo del eje X. Bueno, si acabamos de decir que la función era positiva o sobre el eje X en este intervalo, eso significa que sería negativo o menor que 0 cuando esté por debajo del eje X o sobre este intervalo aquí. Pero recuerda, el dominio es el intervalo abierto de 0 a 8. Así que esto sería cuando X0 y menor que 1. Así que como una desigualdad compuesta, decimos X0 y menor que 1. A continuación, queremos encontrar el valor de X para el cual f de X igual 0, que sería donde el gráfico cruce el eje horizontal o el eje X. Entonces el valor de la función igual 0 aquí en el intercepto horizontal de X igual más 1. Y ahora, para nuestra última pregunta, queremos encontrar el valor de X para el cual f de X igual 1. Recuerde, f de X es igual a, y así que queremos encontrar el valor de X cuando y igual 1. Para hacer esto, utilizaremos el formulario exponencial donde sí, y igual base de registro 5 de X. Entonces 5 al poder de y debe igual X so 5 al poder t, y igual X podemos sustituir un por y. 5 a la 1 igual X so X igual 5. Podemos verificar esto en nuestro gráfico. Aquí es donde X igual 5 a la derecha. Y aviso cuando X igual 5. El valor de la función es más 1. Entonces había mucha información buena en esta pregunta. Espero que hayas encontrado esto útil.